Vamos a continuar trabajando acerca de lo que es el desarrollo del lenguaje oral. Nosotros venimos hablando y modificando esta situación en cuanto a la lectura. Estamos trabajando entonces sobre aquellos aspectos que nosotros vamos a desarrollar en el momento de la lectura y hablamos entonces, ¿verdad?, de estas tres fases en relación a la decodificación inferencial, literal y crítica. También hablamos acerca de las destrezas que en un momento determinado vamos a desarrollar. Para ello, entonces, nosotros vamos a hablar parte del lenguaje oral, que también fue lo que ya hablamos en la clase anterior. Y en este caso dijimos, ¿verdad? Como recapitulando, dijimos que los niños en su momento pues van a aprender según el idioma que se haya establecido. Y lo normal sería, ¿verdad? Que si hablamos en idioma español, pues aprendamos a leer en idioma español. Si en un momento determinado el niño es, por ejemplo, favorecido en hablar un idioma materno, ahí es donde se debería de fortalecer esa parte de la educación en el idioma que él habla. Tenemos acá que hay una guía que establece que todos deberíamos de leer en un momento determinado en voz alta, no importando la edad. Acá dicen los niños porque recuerden que nosotros vamos a ir comenzando en fases, ¿verdad? Es como nosotros estamos desarrollando ahorita. En este momento nosotros estamos abordando fases solamente de algo que nosotros ya conocemos y manejamos. En este caso también estamos hablando acerca de un vocabulario. Cuando nosotros leemos definitivamente vamos a enriquecer todas aquellas palabras que vamos a ir sumando. Y en este caso, aquellas palabras que nosotros vamos a ir conociendo su contenido, su significado, su función y en un momento hasta sinónimos de él. Y entonces eso viene a favorecernos porque nosotros enriquecemos nuestro vocabulario. Ya no solamente nos vamos a dirigir a una palabra, ¿verdad? Podríamos hablar en relación a algo, a un sinónimo, por ejemplo, de pequeño, ¿verdad? Pequeño, chiquito, corto, diminuto, y ya nosotros tenemos la asociación de esa palabra. A eso se refiere enriquecer un vocabulario, a tener formas de poder hablar de distinta expresión, pero que de todas formas me generen a mí la misma idea. Acá dice, aprende la decodificación en un idioma materno. Dijimos entonces claramente, ya eso creo que ya lo tenemos muy grabado. La decodificación en un momento es ver la palabra, el significado y luego desglosar cada una de ellas según la idea, según la expresión, según la oración, para luego volverla a unir y establecer el significado o el contenido que nos está compartiendo en un momento determinado. Respecto, dice, del aprendizaje de la codificación de los niños. Recordemos nosotros que en los niños ya habíamos hablado también esta parte, que los niños, su vocabulario va a ser acorde a la edad. Nosotros no vamos a hablar, por ejemplo, con ellos sobre algunas situaciones que sean complejas, ya que ellos apenas están aprendiendo a leer. Mientras que nosotros no, ¿verdad? Y en relación, por ejemplo, a lo que hace aquí con los niños que tienen una capacidad distinta, por ejemplo, ceguera, pues ellos definitivamente van a leer y a escribir en braille. Y lo mismo parecería, ¿verdad? En este caso, si hubiera alguna persona que fuera sordo-muda, pues ellos leen, ¿verdad? Normalmente con la vista, pero la interpretación sería en un lenguaje a señas. Entonces, acá tenemos que para lograr la fluidez y comprensión lectora, uno de los propósitos fundamentales, ¿verdad? Es leer con fluidez y con velocidad. La velocidad y la fluidez nos llevan a nosotros a una comprensión, pero no vamos a poder tener fluidez si no tenemos una precisión y no vamos a tener velocidad si en un momento determinado nosotros no vamos a leer a un ritmo entonado, ¿verdad? Yo me voy a quedar acá y voy a decir la fluidez ayuda a mejorar la comprensión lectora. Entonces, no, definitivamente ni hay comprensión ni hay fluidez, ¿verdad? En este caso, tendríamos que mantener una velocidad, es decir,
Así como vamos a comenzar a leer, así vamos a llevar ese ritmo en toda la lectura. Y es importante que nosotros en su momento desarrollemos esta parte. Entonces, teniendo en cuenta, dijimos que la fluidez va a ser de inicio, perdón, que la comprensión lectora inicia, ¿verdad? Con la decodificación, con la velocidad, la precisión, para tener una fluidez. Al mismo tiempo que nosotros vamos a desarrollar esta fluidez, pues nosotros vamos a ir observando, ¿verdad? Cuántas palabras tendríamos que leer por minuto. Y aquí nos dice, ¿verdad? En este caso, por grados. En primer grado tendré que leer de 29 a 38 palabras en un minuto. De segundo, de 55 a 64, de tercero, de 75 a 107. Quiere decir o significa que nosotros tendríamos que leer prácticamente 200 palabras mínimo, 210 palabras mínimo por minuto, según la situación que nosotros en un momento determinado, el nivel académico que nosotros como tal ya tenemos. Y sobre eso es que nosotros trabajamos la clase anterior. Bueno, en este caso, nuestro tema para el día de hoy es estrategia de comprensión. Para comprender al estudiante, en este caso, puede valerse de una serie de estrategias. La aplicación de una estrategia controlada y requiere saber qué, cómo, cuándo usarla. En este caso, cada una de estas preguntas nos van a dar a nosotros un reconocimiento o una situación de una metacognición. Recordemos que es metacognición, ¿verdad? Ya lo vimos en la parte superior. Y metacognición, pues no es más que reconocer, reconocer algo que nosotros ya conocemos o tenemos idea y que solamente vamos a completarla. ¿Qué estamos haciendo? Que ya teníamos una cognición, es decir, un conocimiento previo de algo para llegar a una metacognición, a comprenderlo a su máxima expresión. Y es decir, en este caso nosotros estamos desarrollando otro conocimiento. Ya teníamos un conocimiento previo, estamos llegando a otro conocimiento, un conocimiento que va a acrecentar y que en un momento determinado dijimos entonces, va a favorecer nuestro léxico, va a favorecer nuestro vocabulario y vamos a tener una velocidad ya más prominente. Entonces yo ya no voy a deletrar, sino voy a leer correctamente porque yo ya tengo el conocimiento de las palabras y ya tengo la idea generalizada de qué es lo que se trata. Dice entonces, para utilizar metacognitivas, para usar las estrategias cognitivas y controlar el proceso lector, vamos a determinar cognitivo para entender el texto. Es decir, aquello que yo voy a introducir a mi mente que estoy leyendo es una recepción cognitiva, es decir, que lo estoy aprendiendo como tal. Los elementos de la comprensión van a ser variados y en este caso, ¿verdad? Van a ser situados según a la persona destinada. Con eso es con lo que nosotros vamos a determinar. Dice, elementos clave de la comprensión. La comprensión lectora es el producto de la interacción entre el lector y el texto. Definitivamente ellos son los dos elementos fundamentales. Yo como lector y aparte el texto que estoy leyendo. ¿Qué pasa con el texto? En un momento determinado, pues van a haber algunas cuestiones que a mí no me van a interesar, mas sin embargo tengo que leerlas. Y entonces ahí es donde yo tengo que prestar mayor énfasis, porque si a mí no me gusta el tema, definitivamente me va a costar entenderlo. Otra situación puede ser, definitivamente yo disfruto leer, no importa que si es una noticia, si es un chiste, si es un cuento, si es una novela, si es una obra literaria, etcétera. Entonces ahí hay una interacción con el texto. Bueno, aparte del texto también va a tener una interacción con el contexto. Y vean esta situación. El contexto es todo el ambiente que a mí me va a rodear en un momento determinado. Solamente que en este caso sí vamos a tener cuidado con el contexto porque recuerden que el contexto, pues, es todo el ambiente donde yo voy a estar situada y este ambiente a su pues pueda tener, ¿verdad? Que si en un momento determinado está un poco oscuro, pues definitivamente me va a costar la visibilidad de poder leer. Si en un momento la luz es muy clara, me va a dañar y no me va a permitir leer por los destellos como tal. Si yo voy a estar en un ambiente en donde hay mucho ruido, en donde el ruido ambiental me está molestando, definitivamente me va a costar concentrar.
Y aparte, sumémosle aquellos ruidos psicológicos que nosotros podemos mantener, que ya hemos hablado, ¿verdad? De esos ruidos psicológicos. Es cuando usted está intranquilo, cuando usted está pendiente, cuando usted está desarrollando, tiene pendiente alguna situación, entonces lo mantiene inquieto. Usted dice, ah, sí, no, yo estoy entendiendo lo que la Miss dice. Ella dice que te está hablando de los elementos de la comprensión y que depende de mi persona, del texto y el contexto. Y luego usted se acuerda, ¿verdad? Ay, pero yo no almorcé y tengo hambre. ¿Y qué haría mi mamá de almuerzo, verdad? Bueno, dentro de un ratito salgo a ver qué hay. Y entonces yo me distraigo porque tengo un ruido psicológico. No es tanto el ruido ambiental, pero en su momento les he dicho yo que no necesariamente tienen que tener también música para leer. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, es que yo si no tengo música no puedo leer. No, eso es mentira, porque usted empieza a tararear la canción y entonces usted se distrae y empieza tarara, tarara, y cuando yo ya escucho está cantando, definitivamente. ¿Será que está leyendo? No, no está leyendo. Entonces sobre eso es que nosotros vamos a tener los elementos de la comprensión, es decir, el lector que esté atento, el texto que en un momento determinado, pues definitivamente también, ¿verdad? Que la letra sea visible. Por ejemplo, acá tenemos una gran ventaja, porque este texto está en un PDF, entonces en este caso yo lo voy a ajustar según mi visualización. Bueno, pero entonces en este caso yo voy a facilitar esto, ¿verdad? Porque yo necesito que todos tengamos acceso a la información y que a nadie se le dificulte leerlo, ni mucho menos reconocerlo, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos una letra muy pequeña y uno está tratando de descifrar qué dice ahí. Y por ejemplo, en este caso, si me paso de la letra que sea muy grande, pues ya no se ve totalmente en pantalla. Entonces, esas son las ventajas que nosotros vamos a tener. Bueno, ya para discernir uno de forma individual tenemos entonces el lector. El lector es el elemento central y el sujeto activo en el proceso de la comprensión. El propósito de la enseñanza de la comprensión lectora es acompañar al estudiante para que llegue a ser un buen lector y sea autónomo en su comprensión lectora. ¿Qué pasa? Nosotros hemos dejado algunos ejemplos, algunos ejercicios de lectura sobre comprensión lectora. Las primeras lecturas que nosotros estamos desarrollando son muy fáciles, son muy comprensivas, ¿verdad? Eso hasta un niño de primaria lo puede desarrollar en cuestión de minutos. Sí, pero nosotros vamos a subir el grado de complejidad. Es decir, ahorita comenzamos para habituarnos nuevamente y luego vamos a comenzar de lleno una situación. De hecho, en plataforma ya tenemos para la siguiente semana un libro más que vamos a leer. Y ya ahí ya no, yo ya no estoy dejando, ¿verdad? Un simple fragmento de lectura. Ahí ya estoy yo dejando un capítulo a leer. Entonces ahí ya cambia esa situación. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a comenzar de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Y es como nosotros vamos a ir abordando esta parte. Otra característica es que un buen lector lee con fluidez, tiene claro el propósito de su lectura y, de ser necesario, puede modificarlo mientras lee. En este caso, nosotros, vuelvo a repetir, un buen lector es porque desea realizarlo, no porque se le impida. Y esto sí lo tenemos que tener muy claro. Muchas veces las lecturas son impuestas. Le voy a decir yo a usted, bueno, vamos a leer y usted, ay, Dios mío, ya viene el curso de comprensión lectora y la Miss quiere que yo lea. Y a mí no me gusta leer, sí. Es que es ahí donde nosotros vamos a desarrollar esas características de buen lector, un hábito de la lectura. No importa que yo vaya en la calle, ¿verdad? Yo voy a ir leyendo los letreros, los anuncios. ¿Por qué? Porque estoy enriqueciendo, en este caso, esta situación de la comprensión como tal. Muy bien. Dijimos entonces que vamos a necesitar, dice, muchas características para poder llevar a cabo. Entonces acá dice las 8 características de buen lector. Por favor, Cristian, lee una de las características. Eh, Se mira borroso. Muy bien, voy a reducirlo un poco para que tenga mejor visibilidad. Lo que pasa que está muy amplio, entonces ya no lo permite. Ahí me parece, Yo quiero sigue leer el estando verde, borroso. pero se da cuenta.
creo que dice se da cuenta cuando no sale o no con- contiende ¿No y entiende? no entiende y actúa para resolver esa dificultad. Que- Muy bien, gracias. Parece esto ya más acertijo, ¿verdad? Bueno, dice, se da cuenta cuando no sabe o no entiende y actúa para resolver esta dificultad. Ustedes se han dado cuenta que nosotros, bueno, yo precisamente he dejado pasar algunas situaciones, pero dentro de la comprensión como tal, yo ya tendría que trabajar con ustedes esta fase y a esto lo vamos y vuelvo a repetir, a trabajar la próxima semana. Yo estoy haciendo una asociación de textos, estoy haciendo una asociación de letras, de palabras, etcétera. Ya la próxima semana nosotros vamos a comenzar a leer y de hecho, o sea, ya comenzamos, pero yo no he detenido a nadie todavía. Yo he escuchado, por ejemplo, si a mí me tocara que leer este párrafo, yo he escuchado que a veces alguno dice características de lector y me salté la palabra buen lector. Y entonces digo, el buen lector lee con fluidez, tiene claro el propósito de la lectura y de ser necesario puede modificarlo mientras lee. En la figura 8 explicamos estas características de un buen lector, según Casani, según Luna, Sanz y Colmer, en 1991. No hice pausa, me salté unas palabras, otra la arreglé como que fuera plural y la otra como que fuera singular. Y no tiene que ser así, porque si yo no estoy leyendo correctamente, prefiero retroceder la lectura y leerlo completamente. ¿Por qué pasa? En este caso, si yo me voy a dar cuenta que es lo que leyó Cristian, si yo me doy cuenta que no entiendo, que no lo hice bien, lo tengo que volver a repetir. Y eso es buscarle una solución a la dificultad que tengo. ¿Qué nos pasa a veces? Dice, yo lo voy a leer, total ni se entiende. Dice, lee de manera automatizada. Pero como ya no leo, la próxima habrán todas las palabras completas. Y no es así. Ahí dice, lee de manera automatizada reconociendo palabras completas. Entonces, si yo me como una palabra, si no la establezco definitivamente, no voy a entender la lectura. Y eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Dice, lee con fluidez y exactitud y velocidad. ¿Cómo voy a leer yo con fluidez? Definitivamente al reconocer la palabra. Pero si yo voy a decir características del buen lector y hasta ahí. Y entonces no voy a entender nada porque no tengo una fluidez, no tengo una exactitud y mucho menos velocidad. Entonces todos estos elementos yo tengo que desarrollarlos. Dice, selecciona y adapta las estrategias de lectura según el contexto y el propósito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Les decimos nosotros, bueno, vamos a comprar un libro de matemáticas y todo el mundo, de plano, ¿verdad? Hay que comprar el libro de mate. Pero ¿será que lo ojeamos? ¿Será que lo revisamos? No, no lo hacemos. Hasta que el profesor nos indique, bueno, vámonos a la página 24 y ahí vamos a observar entonces las características del buen lector. Pero leímos el protocolo, leímos el inicio, leímos la introducción, leímos el índice. No, pero como el profesor no lo quiso leer, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a la página 24 porque fue lo que él dijo. Y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que leer todo en un momento determinado porque va a venir a favorecer mi lectura, mi comprensión lectora, mi velocidad lectora como tal. Al leer en voz alta, respeta signos de puntuación, hace pausas donde corresponde. Y algunos vemos comas y definitivamente no hacemos las pausas. Apartamos, vemos el punto y aparte, es decir, la separación del texto y tampoco lo hacemos. Continuamos leyendo, ¿verdad? Es más, hasta colocamos comas donde no las hay porque hacemos pausas aunque no sean necesarias. Aquí dice, puede leer tanto en silencio como en voz alta. ¿Qué pasa en este caso? Muchas veces tenemos, por ejemplo, la situación de que nos da pena, ¿verdad? Dice, ay, es que
a mí no me gusta leer, ¿verdad? Y como yo no puedo leer, a mí me da nervio. Entonces, en este caso, ay, yo prefiero mejor en silencio, o sea, solo con la vista voy a leer porque yo no quiero que los demás se den cuenta, ¿verdad? Que a mí me cuesta leer. Entonces, nunca vamos a salir de esa negatividad de no poder hacerlo. Puede resumir un texto, destacando las ideas principales e identificando relaciones entre las distintas ideas. En este caso, ¿verdad? Nosotros ya deberíamos de identificar claramente cuál es una idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Hemos dicho en el momento, ¿verdad? Que la idea principal encierra en sí todo el tema del que estemos hablando, mientras que las ideas secundarias pues nos van a aclarar y nos van a dar ideas, como su nombre indica, sobre la idea principal. Tenemos también, dice, sintetiza la información, globalizándolo y abstrayendo a partir de conceptos y detalles que aparecen en el texto. ¿Qué pasa cuando nos mandan a hacer un esquema? Dice, hay que hacer un mapa mental. Ay, no, ¿verdad? ¿Y cómo saco eso? Ah, yo voy a sacar solo los títulos y los subtítulos. No, eso no es un esquema. En ese caso le hubiera ido a decir, ¿sabe qué? Solo haga un resumen colocando títulos y subtítulos. No tiene sentido. Un esquema, un mapa mental, el abstraer algo que a mí me interesa, quiere decir que voy a tomar las ideas relevantes, aquellas que vengan a favorecer, en este caso, a mi persona, porque yo pude leer todo esto, pero yo no entendí todo. Entonces, de lo que entendí es lo que voy a yo agregar, y de lo que no entendí voy a volverlo a leer para sumar aspectos que vengan a favorecer. No es que en un momento determinado, cuando le digamos nosotros, ¿verdad? Haga un resumen, bueno, y se lee el primer párrafo, se salta al quinto, luego se salta 2 hojas y luego lee la última hoja para sacar una conclusión. Eso no es el chiste. Si definitivamente estamos buscando una comprensión lectora, una fluidez lectora, tengo que desarrollarlo tal cual me lo están pidiendo. Acá dice selecciona información según la importancia, utilidad e interés. A las personas, por ejemplo, que les gusta leer solo por pasar el tiempo, porque es parte de su hobby, pues lee lo que encuentre en el camino, una noticia, un artículo, la Biblia, no sé, lo que sea. Pero a aquella persona que no le gusta, definitivamente ni porque le pongan la última saga de su serie favorita, si no le gusta leer, no lo hace. Y entonces ahí vienen esos problemas de los cuales nosotros hablamos, porque entonces no vamos a desarrollar ninguna de estas 8 etapas que nosotros necesitamos. En este caso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que en esta parte vamos a encontrar información de cómo seleccionar textos para estudiantes. Y uno de ellos dice, puede ser motivación e interés. Y a ustedes se van a dar cuenta que nosotros ya tenemos un libro de motivación en la plataforma y es en relación a lo que corresponde de la autodisciplina en 10 días. ¿Qué pasa con este libro como tal? Este libro nosotros en un momento determinado tenemos que desarrollarlo, tenemos que trabajarlo, pero le vamos a buscar una razón de ser. No es simplemente, ¿verdad?, establecerlo. Ah, es que otra vez nos van a imponer a leer y eso tan aburrido, ¿verdad? ¿Quién le gusta? No, o sea, estamos buscando lecturas que sean de interés. En este caso, a todos nos interesa ser personas disciplinadas y máxime si me van a dejar la disciplina en 10 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Definitivamente cómo desarrollar cada uno de estos elementos. Pero yo tengo que comprender a qué se refiere. ¿Cómo lo voy a hacer? Empezando, ¿verdad? Desde la lectura inicial. Dice que este es un manual que pertenece a Teodoro Bryan, que ha sido introducido y pasado a un formato digital para facilitar lo que es la difusión. ¿Qué significa? Dice autodisciplina en 10 días. Nos ayuda a comprender que la autodisciplina, es decir, yo me voy a disciplinar, pero a mí mismo, ¿verdad? No es un rasgo, dice, característico de la personalidad, sino una habilidad que con tal puede ser aprendida y desarrollada. Y aquí nos enseña cómo lograrlo. Entonces, sobre esto trata este libro. Ya nosotros tenemos una idea muy clara a qué vamos a tenernos cuando vamos a leer este libro. Es decir, que me va a motivar a mí a ser una persona ordenada, a ser una persona hábil, a ser una persona que todo lo va a hacer en el momento y en el tiempo indicado.
Dice un dicho, ¿verdad? Que cada cosa tiene su espacio y cada situación, ¿verdad? Se va acomodando según su necesidad. Entonces, acá es como nosotros observamos este libro tal cual. Este libro ya ustedes lo pueden observar en lo que es la plataforma en la semana del 21 al 25.